Ya nos acompaña la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, la doctora Caletti. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, bienvenida, gracias por estar acá. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctora, decía yo al comienzo del programa, ¿no? Ya pasó todo este proceso donde a través de una denuncia del Consejo de la Magistratura de una concursante se decidió anular todo el procedimiento llevado adelante por el cuerpo. Ahora la gran pregunta, y obviamente si es que vale una opinión o una visión institucional, ¿qué es lo que debiera hacer el Consejo en esta instancia donde la justicia le dice se debe llevar adelante otro concurso con los mismos concursantes, valga la redundancia, que se inscribieron oportunamente? Sí, yo lo que creo, o sea, claramente lo que tiene que hacer el Consejo ahora es cumplir con esta decisión del Poder Judicial, de la Corte ad hoc que se conformó. Ahora, la forma en que vaya a cumplirlo, si los consejeros se mantendrán en su cargo o algunos renunciarán, o como, digamos, eso es algo que ya queda a las facultades del Consejo de la Magistratura, que es del Ejecutivo. Justamente esa es una facultad de ellos, de cómo se va a conformar el Consejo, ¿no? Creo que, bueno, lo positivo en todo esto es que finalmente, tal como lo había señalado el gobernador cuando resolvió devolver las ternas, había una ilegalidad manifiesta, una irregularidad patente que el Ejecutivo, que el gobernador obligó al gobernador a tomar la decisión de que no podía convalidar y devolver las ternas, ¿no? Ahora sucede algo en particular, ¿no? La Corte se quedó sin representante dentro del concurso y lo mismo va a pasar en lo que sería el ámbito del Ministerio Público, donde estaba la doctora Marínez Díez, que renuncia a participar de este concurso en particular, la doctora Mirta Lapad, que también es del Ministerio Público, está excusada de este concurso. Por lo tanto, tampoco tendría representación. ¿Legalmente qué correspondería? Bueno, ahí hay como un vacío normativo, pero la Constitución prevé claramente que el Consejo está conformado por un integrante de la Corte y por un integrante del Ministerio Público, además del resto de los integrantes. Existe una posibilidad que es, y yo estimo que sería lo más correcto, que un organismo tan importante como el Consejo de la Magistratura, que tiene que seleccionar magistrados, no puede quedarse sin un representante de la Corte, que es el máximo organismo judicial, y lo mismo en el Ministerio Público. Con lo cual, lo que hay que analizar es si por vía interpretativa, de interpretación de esta cláusula constitucional, puede integrarse de otra manera, ¿no? Hubo muchos cuestionamientos con respecto, más allá de las modificaciones que se hicieron para que el Consejo tenga mayor transparencia a los procedimientos que se vienen llevando adelante. Se habla de una reforma. ¿Hacia dónde debiera apuntar la reforma, que tengamos en cuenta que a través de la vía legislativa se podría hacer? Sí, exactamente. La idea es promover el debate amplio y una reforma legislativa, normativa, de manera tal de evitar este tipo de situaciones o estas preguntas justamente que me está haciendo. ¿Cómo puede ser que se haya dos representantes de la Corte y en el caso concreto se excusen y un concurso tan importante como es este no tenga representación la Corte? Yo entiendo que debiera tener representación el máximo tribunal, la Corte, lo mismo el Ministerio Público y estas otras modificaciones que hacen a la absoluta transparencia y credibilidad de la justicia. ¿Usted cree que debiera tener participación la minoría dentro de este cuerpo? Cuando hablamos de minoría, ¿hablamos de minorías políticas? Yo creo que desde el Ejecutivo no tenemos un preconcepto directamente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir el debate, escuchar a todos los sectores y buscar una fórmula de consenso. ¿Este debate se va a abrir desde el Ministerio de Justicia? Sí, tenemos, exactamente. De hecho, estuvimos reunidas el lunes con el gobernador, con el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, con el doctor Colombo, que es constitucionalista, y el secretario general de la Gobernación, justamente con la intención de generar mesas de debate, incluso con congresos, conferencias, traer a constitucionalistas. Va a venir próximamente en mayo Sagüez y otros constitucionalistas para abrir el debate y buscar la mejor fórmula. Es algo que no es solamente... entendamos que no es solo el Poder Judicial, lo que buscamos con la transparencia, la credibilidad en las instituciones y en el Poder Judicial es el sistema republicano lo que estamos defendiendo. ¿Por qué se tomó esta medida por parte del gobernador, teniendo en cuenta que hace 2 años atrás hubieron denuncias que fueron también del mismo calibre, con las mismas características, y hoy el gobernador toma esta decisión? Más allá de la sugerencia que dice que usted le hizo, ¿no? Eso ya queda al margen. ¿Por qué se actuó tan tarde?
si en otras oportunidades también se decía y se cuestionaba lo mismo. Concretamente en este concurso, que es el que me tocó, habría que ver cuáles son los otros cuestionamientos. Este concurso que nosotros vimos era clarísimo. El gobernador pidió 5 concursos, se hicieron 5 expedientes con 5 cronogramas. Es la parte administrativa, le entiendo. Es la parte administrativa, pero no por una cuestión mera, porque no existe la nulidad por la nulidad misma. El problema acá fue que en definitiva impactaba en la transparencia del proceso de selección de magistrados, que es uno de los procedimientos institucionales más importantes que tiene el sistema democrático. Estamos eligiendo a jueces, que son quienes administran justicia, quienes ejercen el poder punitivo del Estado, el poder sobre los ciudadanos. Que son inamovibles, doctora, cuestión que no tienen otros trabajadores. La llevo a otro plano y que me preocupa sobremanera, sobre el área de derechos humanos. Doctora, las cárceles están en una situación deplorable, podríamos decirle así categóricamente. ¿Está previsto realmente llevar adelante un plan donde se pueda recuperar al menos el espacio donde hoy están los presos? Le doy un caso, Alcaidía, 11 presos en una celda de 4x4 comen en un plato con la mano de A3. Bueno, ese dato concreto, de hecho tengo un informe que me mandó la Defensoría sobre la Alcaidía, donde se habla de la cantidad de personas. Pero le doy un ejemplo, sucede en todas las cárceles. Digamos, concretamente en esas circunstancias no tenemos información al respecto. De hecho, las inspecciones que me han hecho tanto la Procuración como la Defensoría demuestran que efectivamente estamos con una cantidad de personas privadas de libertad superior a la capacidad. Eso nos lleva a, hoy por hoy estamos poniendo en funcionamiento... ¿Hay dinero para invertir en esto? Estamos en una etapa de recesión en Argentina. El problema carcelario es un problema tremendo en América Latina, Argentina, todas las provincias, y Salta no escapa a eso. Salta tenemos también que hemos desfederalizado, con lo cual la cantidad de personas privadas de la libertad, como consecuencia de un Estado que no tolera la venta de las drogas al menudeo, no hace la vista gorda a la delincuencia, se ha incrementado. Existen algunas alternativas, como por ejemplo las pulseras, el monitoreo, que es para las prisiones domiciliarias. Hemos recibido 130 pulseras de Nación, que son distintas de las de los violentos, que esas ya están en funcionamiento. No tiene nada que ver. Exactamente. Estamos hablando del sistema carcelario. Exactamente. Esto es para ya privados de libertad, personas condenadas. Son 130 pulseras que nos han mandado, ya tenemos... Esto sería cuando el juez lo permita. Sí, totalmente, exactamente, en determinadas condiciones, que son prisiones domiciliarias con monitoreo electrónico, que es la misma tecnología que las pulseras de los violentos, pero para privados de libertad. Además de eso, teníamos una prisión de máxima seguridad prevista para Tartagal, que se está reactivando ahora, habíamos quedado en un mínimo porcentaje en los cimientos y estamos reactivando. Embarcación, un hospital viejo que nos fue donado y que se demolió una parte y se empezó a construir, y hay un predio en Cerrillo en donde tenemos un plan maestro de una gran cárcel, pero que es muy costosa, hablamos de cientos de millones de pesos. ¿Hay financiamiento internacional para este tipo de obras? Nosotros hemos estado buscando financiamiento internacional. Tenemos algún tipo de complicación, que es que a veces Argentina no es tan pobre como otros estados. Entonces, cuando uno va a solicitar financiamiento internacional del BID u otro, con Honduras, con Nicaragua o con otros países de América Latina, es bastante complejo. Estamos explorando esa posibilidad, sin perjuicio de lo cual no podemos esperar esta alternativa, y justamente esta mañana estuvimos viendo el proyecto para empezar en Cerrillos, una primera etapa para hacer 2 o 3 pabellones era el proyecto, la primera etapa de una cárcel general, ya tenemos el terreno, todo. Hay que avanzar sin duda. ¿Para ¿no? usted se está haciendo un trabajo consciente con respecto a la recuperación social de la gente que consigue quedar en manos del patronato de presos y liberados, para realmente decir, salen de la cárcel y bueno, ahora pueden tener otra condición? El patronato de presos y liberados está trabajando fuertemente. Realmente necesitamos mucho más recursos. Hay sistemas de reinserción social muy buenos, por ejemplo el español. El sistema español, que he tenido la oportunidad de Pero estudiar, nosotros no lo aplicamos. Requiere una inversión millonaria en euros. Tienen ellos una infraestructura, equipos interdisciplinarios, que no existe en Argentina, no solo en Salta. El tema carcelario realmente es un tema que urge en toda Argentina. Le apunto tanto este tema porque hablamos mucho de la justicia y del rol que tiene la justicia. Hay algunas leyes que obviamente permiten la libertad de aquellas personas que contaron con un tiempo
privados de la libertad. Sí. Y justamente si no acotamos esto y le damos soluciones, tendremos cada día gente más violenta, más femicidios y un montón de delitos en la calle que son irreparables. Coincido plenamente con vos. El tema es que a veces cuesta poder que se entienda que cuando uno trabaja en asignar recursos a personas privadas de la libertad y a la reinserción social, trabajas en prevención del delito también, porque estás evitando la reincidencia. Y no solo en forma directa respecto de esos sujetos, sino respecto de los hijos de esa persona privada de esa libertad, el hermano menor, el que lo tiene con referente, su pareja. Hay sistemas muy buenos yo conozco el español, que es muy bueno en materia carcelaria, en donde incluso hay un seguro de despenalización que se llama. Aquellas personas que recuperan la libertad, los 6 primeros meses tienen como un seguro de desempleo porque son desempleados. ¿Su experiencia qué le dice? ¿Un violador se puede recuperar? Yo creo que hacer apreciaciones tan generales son peligrosas. Creo que sí deberíamos tener equipos interdisciplinarios que podamos, primero, equipos de intervención de estos tipos de delincuentes sexuales. Yo tuve la oportunidad de trabajar y tener entrevistas en un pabellón con delincuentes sexuales en España justamente y hablar con los psicólogos, los asistentes sociales, en donde se trabaja mucho manejo de emociones, tergiversaciones mentales. Lo podemos hacer acá, digamos. Sí, totalmente. Para eso falta recurso humano, recurso económico. Sí, pero podemos empezar. De hecho, en Salta tenemos la intención de empezar en lo que 4 psicólogos para toda la población penal, ¿es suficiente? No, tenemos más psicólogos. No tengo en este momento capaz que eso es solo patronato, pero además tenemos internos y tenemos algunos externos con las municipalidades. Ahora, si vos me preguntás si es suficiente, sin duda que no. Cuando tenés que trabajar en eso, vos tenés que trabajar en el nivel de peligrosidad del sujeto. Es decir, otorgar un beneficio simplemente porque haya cumplido determinado monto de la pena o condiciones objetivas no bastan. Igual que cualquier tipo de beneficio. Es decir, si vos tenés un plan de ejecución de pena individual ajustado al individuo, sin duda tus posibilidades de margen de error van a ser menores, ¿no? Doctora, nos quedamos sin tiempo, ya habrá oportunidad para seguir hablando. Gracias por su tiempo. Hacemos nuestra despedida, llegamos al final. Será hasta el miércoles de la próxima semana, si Dios así lo quiere. Hasta la próxima.